poquito de las enfermedades más comunes en lo que es el área de la psiquiatría. Dentro de las enfermedades más comunes o trastornos mentales que manejamos en psiquiatría está el trastorno del estado de ánimo, ya sea bipolar o depresivo. También está la esquizofrenia, la ansiedad, el trastorno disociativo, los trastornos facticios. Son muchos los trastornos que con regularidad vemos en la consulta. Ahora, si me dices que, por ejemplo, que actualmente, que es lo que estamos viendo nosotros los psiquiatras en la consulta, te diría que los intentos suicidas, la depresión, y siempre de las entidades que ya te mencioné, siempre vamos a verla, porque no son, no hay, por ejemplo, algo más, no es que tienen que elevarse una cantidad con una entidad más que otra, sino que siempre están. Ahora lo manejamos y conforme al manejo que ellos tengan, y entonces acuden a la consulta. Entiendo. En términos, por ejemplo, a lo que son los intentos suicidas, ¿cómo se podría manejar este tipo de casos? ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de las personas que sufren de ello? Bueno, mira, dentro de los trastornos del estado de ánimo depresivo, encontramos a muchos pacientes con ideas suicidas. O sea, te explico, tú me preguntas que cuáles síntomas sienten este tipo de pacientes. Un paciente depresivo tiene ideas catastróficas, ideas de morir, tiene de repente alucinaciones auditivas, siente desesperanza, culpa, minusvalía. Son tantos síntomas que llevan a ese individuo a no querer vivir, que lo llevan a una ideación o a un intento suicida. Pero también está aquel paciente que por alguna eventualidad, que por algún conflicto, que por alguna impulsividad también intenta quitarse la vida, de repente porque peleó con su pareja, porque tuvo algún conflicto económico, algún conflicto laboral, y entienden que deben de acudir y es la solución más cercana. Entonces es un poquito complicado, o sea, hay que identificar, por medio de nuestra historia clínica, nosotros identificamos qué enfermedad o patología tiene el paciente, porque no solamente el paciente depresivo es el que se suicida. Entonces, ahí viene lo que es, considérate que existen muchos factores sociales o familiares que podrían incidir en el surgimiento de una afección psiquiátrica. Sí, la herencia, obviamente, la bioquímica, está lo social, lo cultural, lo psicosocial. O sea, ahora mismo estamos viviendo en una época con muchos conflictos que tenemos que lidiar, un sinnúmero de situaciones. Entonces, nosotros de repente tenemos la herencia de esta mamá, por ejemplo, que en algún momento tuvo una depresión, y nosotros somos vulnerables por alguna situación genética y nos vemos frente a un conflicto, ya sea laboral, familiar. De repente también puede ser que seamos víctimas de violencia y tenemos esa vulnerabilidad tan alta que podemos también hacer un trastorno del estado de ánimo, como nuestra mamá. Entonces siempre va a existir lo que es la herencia. Ahora, no necesariamente aquella persona que tiene un trastorno mental tiene que tener una herencia. Bien. En cuanto a lo que son las consultas, ¿cuándo es idóneo ir a una consulta pediátrica? O sea, ¿cuáles son psiquiátricas? Sí. ¿Cuándo es idóneo ir a una consulta psiquiátrica? Mira, tenemos siempre una alerta. Hay muchísimas cositas que podemos nosotros identificar, sabiéndolo identificar y también siendo conscientes de ellas, porque nosotros mismos no nos concientizamos. El sueño, por ejemplo, es algo importantísimo el sueño. Cuando vamos dejando de dormir, cuando comenzamos que de repente no tuvimos un sueño reparador, que para conciliar el sueño de manera apropiada es difícil,
y comenzamos a dar vuelta en la cama y entonces los pensamientos y tenemos muchas preocupaciones. Y tú dirás, pero esto pasa así a diario, nos pasa, y vemos muchísimas personas con este tipo de sintomatología. Y un poquito más, por ejemplo, que comenzamos a temblar, a sudoración, tenemos palpitaciones, y estamos hablando de ansiedad, tan simple como eso. Entonces no vamos al psiquiatra, no vamos al especialista, no vamos al psicólogo, porque van a decir que tenemos un problema y que el que va al psiquiatra está loco. Entonces te inicié con lo del patrón del sueño, que es muy importante. Todas las patologías se pueden iniciar con una alteración del sueño, tan simple como eso. O sea, el sueño es importante para mantener salud mental. Cuando una persona lleva años sufriendo una enfermedad mental, ¿cuáles son las probabilidades de curación? ¿Cuál es el proceso que debe llevar una persona? Es un constructo, ¿no? Porque tienen que mantenerse yendo a las consultas, a las citas que previamente se le van a indicar a esa persona, tomando su medicación adecuada, haciendo concientización. A esto me refiero que usted como paciente tiene que saber, tiene que preguntar primero, ¿no? Tienes que saber de qué tú sufres, de qué padeces y concientizarte. Entonces, dentro de las sintomatologías están escritas y cada médico está en la obligación de decirle a sus pacientes, mira, cuando tú te estés complicando, por ejemplo, estás dejando de dormir o estás muy alegre, son diferentes patologías, pero te las puedo mencionar así como rapidito, porque como te mencioné hace un momento, el sueño es importantísimo. Entonces tú identificas, no estoy durmiendo, me siento triste, me siento muy apagada, me siento desesperanzada, o por el contrario, estoy muy alegre, estoy sobrefuncionando, limpio mucho, quiero llevarme el mundo por delante, con 4 horas que duerma me siento que es suficiente. Entonces en ese momento estamos hablando de una manía. Y son cositas que el individuo ya tiene que ir identificando, porque cuando tienes una patología, cuando la sufres por mucho tiempo, tienes que conocerla, porque es tuya. Entonces es como el diabético. El diabético sabe que de repente tiene síntomas, ¿no? Y el hipertenso también. Bueno, yo me siento de tal y tal manera y ya yo sé que me va a bajar la presión, o me está subiendo la presión. Así también el enfermo mental tiene sus pautas a seguir. Pero sería bueno que la conociese y que haga conciencia de esta enfermedad para que tenga una mejor estabilidad en el tiempo y que sea sostenible. Ya un poquito vamos a centrarnos en una pregunta que estoy interesada. Actualmente existen muchos casos de lo que son violaciones sexuales en menores. ¿Cómo se trabaja a un niño que sufre este tipo de traumas? Inicialmente, porque recuerda que nosotros, los psiquiatras, tenemos una especialización. Esa es una rama de la medicina que es del comportamiento y los trastornos mentales. Pero de manera conductual está el psicólogo. Entonces, dependiendo de la severidad, porque incluso está CONANI, hay un sinnúmero de entidades que están ayudando a ese tipo de personas violentadas. Entonces está la Secretaría de Violaciones, ya sea de género, de infantes. Van al psicólogo, el psicólogo los ayuda en lo que en el momento se puede identificar en ese niño. Si tiene alguna condición que por la situación, o sea, por el tipo de situación que ya tiene previamente ese niño, si tenemos que medicarlo y ayudarlo en algo más, ¿cómo explicarte? Que sea más contundente, entonces se refiere al psiquiatra. Pero inicialmente está el psicólogo para ayudar en ese tipo de casos. Finalmente me gustaría que nos confirme su horario, que venga la consulta para que las personas conozcan esto.
Estamos aquí martes y jueves en el horario de la mañana y con citas previas. Llaman a mi secretaria, que es la señora Suri, y con ella pueden contactarme. Gracias.